a la letra en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 14 y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amado amigo, amado oyente, quiero decirle que Dios anhela que comprendamos la importancia de ejercer el perdón ante quienes pecan contra uno, ya que de lo contrario, ¿verdad?, la falta de perdón bloquearía nuestra entrada al reino de los cielos. En esta meditación preciosa vamos a tomar como ejemplo al apóstol Pedro, al discípulo Pedro, quien le preguntó una vez al Señor cuántas veces tenía que perdonar a su hermano que pecara contra él. Proveyendo una posible respuesta, él mismo le dijo al Señor la respuesta hasta 7 veces. Y a partir de esto el Señor, como viendo, ¿verdad?, la actitud de Pedro, dio una respuesta clara y concisa a fin de elaborar un detalle más importante del perdón, acerca del perdonar, y evitar enseñanzas retorcidas, enseñanzas modificadas a la luz de la palabra, para calmar a la gente que tiene comezón de oír, ¿verdad?, y acomodar la palabra a su conveniencia. Dios le dio énfasis a este punto a fin de que no quedara duda alguna a Pedro ni a ninguno de los que estamos en este siglo XXI leyendo la palabra de Dios, y también que quedara claro a todo aquel oyente, ¿verdad?, y el hacedor de la palabra. Y posiblemente los discípulos quizás quedaron conmovidos al escuchar la respuesta del Señor Jesucristo, cuando le dijo en Mateo, ¿verdad?, 6 que hemos leído: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero decirle, amado oyente, que debemos hacer notar que Jesús dijo vuestro Padre Celestial. Cuando habló del no perdonar, no es vuestro Padre Celestial. Y en el versículo 15 vuelve a insistir: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Entonces, ¿qué está hablando el Señor? Queda bien claro y queda, reafirmado por parte del Señor Jesús, que está refiriéndose a aquellos hijos, a las personas que han recibido, que han confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador, aquellas personas que han renacido de nuevo, aquellas personas que levantaron un día su mano y diciendo: yo te recibo como mi único Salvador, y por lo tanto he sido inscrito en el libro de la vida. Entonces solo Dios tiene, oiga bien, solo Dios Todopoderoso puede perdonar los pecados si cumplimos la condición de perdonar a otro, porque bien claro dice: si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Y también queremos aclarar este punto, porque muchos afirman a su punto de vista, que ven que algunas personas manifiestan que primero se den en práctica o poner en acción un espíritu perdonador, para que después venga la salvación a nuestra vida. Y queda bien claro que la palabra de Dios no está hablando a aquellas personas que están fuera del contexto bíblico, o sea, fuera, que no son hijos de Dios. Está hablándole exclusivamente a los hijos de Dios, a los que han sido lavados y perdonados con la sangre del Cordero. Respuesta a esta posición, por eso lo dejemos bien claro, porque si fuera cierto, la veríamos esta respuesta o aclarada esta posición a través de la palabra. Pero realmente ni en otra parte del Nuevo Testamento no hay ningún requisito previo de perdonar para la salvación inicial. Nunca la vemos, quedando claro que Dios se está dirigiendo a todos aquellos que lo han recibido como único Salvador personal. Por lo tanto, esta palabra es para aquellos que ya estamos transitando en el camino de salvación, en la senda antigua, aquellos que estamos en el bregar día a día, en el caminar, luchando por hacer la voluntad y agradar a nuestro Dios. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice crea, o el que a futuro, el que cree presente, el que ya está en acción, ejecutando
con fe, creyendo, sirviéndole porque creemos en nuestro Redentor, agradando a Dios porque sabemos que Él ha muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí. Estamos tan seguros, por eso nos revela que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, perdonando nuestras faltas cometidas, nuestras decisiones equivocadas, nuestras fatalidades. Por lo tanto, ahora como hijos de Dios, creemos fielmente que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Jesús murió en la cruz del Calvario para dar salvación y perdón de pecado. Mateo 18, vámonos siempre al libro de Mateo 18, versículo 31, y vamos a meditar otra posición que nos habla claro a través de Pedro. Dios, usando este siervo, nos está aclarando. Pedro, Mateo 18, versículo 21 al 31, dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado. Mateo 18, versículo 21 al 31. Nos está hablando, ¿verdad?, que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desata en la tierra será desatado en el cielo. Pero veamos qué interesante lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué interesante. Es cierto que lo que nosotros proclamamos aquí en la tierra con nuestra palabra también es atado en el cielo o desatado también. Si nosotros, amado hermano, no abrimos nuestro corazón para declarar el perdón con nuestra boca, nosotros mismos no nos desatamos, sino que quedamos atados nosotros mismos. Por eso es necesario que usted y yo entendamos cuántas veces, le dijo Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces? Y sabe una cosa qué maravillosa, que usted y yo tenemos que darnos cuenta que no hemos sido los únicos que nos han ofendido, no hemos sido los únicos que hemos sido apuñalados, no hemos sido los únicos que en este caminar del Evangelio de Cristo hemos sido traicionados, hemos sido calumniados, difamados. Hermanos, muchas veces nos han apuñalado por la espalda, muchas veces hemos recibido, en vez de un agradecimiento, un baldón, hermano, terribles cosas. Pero sabe una cosa, amado oyente, que también probablemente jamás usted podrá decir es que algo hecho. No. Muchas veces los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, jamás, y tal vez no han ofendido a las personas. Pero sabe una cosa, hay personas con las cuales usted no ha cruzado ni una palabra y no ha tenido ninguna pequeña conversación o una relación de amistad. Pero en la Biblia tenemos ejemplos claros de que también oiga bien, no hizo tal vez injustamente. No, usted hizo nada, el siervo de Dios no hizo nada, injustamente fue maltratado, humillado, calificado con tantas cosas absurdas. Pero yo quiero decirle que en la Biblia también hay ejemplos de grandes siervos de Dios que también fueron vituperados, fueron calumniados, fueron difamados, fueron traicionados, pasaron por muchas situaciones, a veces con gente que quizás nunca se sentaron a tomar una taza de café. Y ejemplos tenemos como José. Fue por sus hermanos quienes lo vendieron como un esclavo. Imagínense, también pasó ese proceso difícil de envidia de sus hermanos. Le tenían envidia porque él era un joven que conducía conforme a la voluntad de Dios. Y los demás hacían otras cosas, tal vez salían de la línea de la palabra de Dios. Y ahora vemos que ellos mismos lo vendieron, lo traicionaron, engañaron a su padre y lo vendieron como un esclavo. No tuvieron lástima, no tuvieron, amados hermanos, su corazón se endureció a tal grado que escuchaban los gritos quizás del joven que era vendido como esclavo, quizás les decía: hermano, ayúdenme, y ellos no hacían nada. ¿Sabe una cosa? La esposa de Potifar también traicionó a José. José era un hombre de donde llegaba porque tenía la presencia de Dios. Allí estaba, él estaba como esclavo, fue vendido a Potifar. Pero sabe una cosa, este hombre hacía lo correcto ante Dios, se guardaba para Dios, hacía lo excelencia para Dios, y aún así fue puesto como mayordomo de la casa de Potifar. Pero sabe una cosa, de repente se levantó la esposa de este hombre, y que levantó una calumnia, una difamación a pobre José, que lo llevó a la cárcel sencillamente porque no le dio acceso a los pecados lascivosos de adulterio, de fornicación, de laxivia, de lujuria que esta mujer encargaba, y quería embaucar a José, mas José huyó, preferiblemente huir y no pecar contra su Dios, y por eso pagó un gran precio, fue calumniado, fue difamado y llegó a la cárcel. Qué tremendo cuando nosotros podemos ver eso, ¿verdad?
Yo quiero decirle que este joven nos da un ejemplo fuerte de que muchas veces por hacer el bien, por hacer lo correcto, usted va a pasar por procesos difíciles. Vemos también a Moisés con sus propios hermanos, Aarón y María, quienes lo juzgaron mal y criticaron y murmuraron contra su mismo hermano, contra el líder que Dios había establecido para sacar al pueblo de Israel con libertad, para sacarlo con brazo fuerte, usándolo como un instrumento de bendición. Y a causa de su mujer, que era Cusita, los hermanos murmuraron contra él, y eso le desagradó tanto a Dios que Dios le mandó lepra a María por haber hablado, blasfemado contra el siervo de Dios. Entonces, hermanos, vemos que algo bien, muchas veces pasamos por circunstancias que no queremos, que nosotros pasan por alto en nuestra vida, que muchas veces, hermanos, nosotros no nos pasan por nuestra mente y nuestro corazón el hacer daño a alguien. Al contrario, queremos ayudar, queremos bendecir, y muchas veces Satanás utiliza a estas personas para hacernos daño. Veamos otro ejemplo, la palabra de Dios al rey David, quien sufrió oiga bien, algo terrible, una despiadada persecución de parte del rey Saúl. Pues Saúl personalmente lo quiso matar, le quería clavar la lanza en el corazón, y este joven huyó, tuvo que huir a conseguir salvar su vida. Y oiga bien, entró un espíritu de envidia en el rey Saúl contra David, y a tal grado que desató una persecución terrible de parte de todo el reino. Y el pobre David tuvo que huir, andar allá huyendo en montañas, en cuevas, en desierto. Y sencillamente porque era un adorador, sencillamente porque le cantaba a Dios con todo su corazón, sencillamente porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces podemos ver, hermano, qué terrible. En la actualidad, en el siglo XXI, también pasan cosas semejantes. Usted podrá decir, ¿por qué tantas situaciones pasan? En la Biblia podemos ver ejemplos de gente que no hizo nada, gente que tuvo que ser perseguida, gente que sufrió, gente que fue, amado hermano, terriblemente angustiada, tribulada, desvelada. Vemos a David en los Salmos, usted puede ver, darse cuenta, la lucha que él pasó, los desvelos, la angustia, la desesperación, la agonía. Sin embargo, siempre se aferró a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En el caminar de Cristo siempre vamos a encontrar, amado hermano, situaciones terribles. Puede ver el ejemplo de Ana y de Penina en el primer libro de Samuel. Ana era una mujer angustiada, tribulada, con espíritu quebrantado. Mas Penina era una mujer bendecida, tenía hijos, y sin embargo no se enfocaba en la bendición que tenía, sino que estaba pendiente de lo de Ana. No le tenía paz en su mente, en su corazón, sino que estaba tratando de hacer la vida cuadrito a Ana. Era una mujer terrible, y ese espíritu se mueve en las iglesias también. Ese espíritu de Penina se mueve, ese espíritu de destrucción, ese espíritu, porque son gente que no tiene paz. Puede estar en una iglesia, pero no tiene paz en su corazón. Tiene, amados, carcoma en el corazón y en la mente, porque está pendiente de lo demás. Puede tener dinero, puede tener casa, puede tener todo, pero no le satisface. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque estas personas no tienen a Cristo en su corazón. No han hecho un verdadero sentido de la palabra de Dios, como dice, recibirlo como único Salvador personal. Si de veras lo hubieran hecho, estas personas fueran nuevas criaturas. Pero aquí se evidencia muchas veces, como dice la palabra de Dios, que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. Entonces tenemos que entender que persecución para los hijos de Dios, para aquel que hace la voluntad de Dios, siempre va a haber problemas, siempre va a pasar por el mar de lágrimas, por el desierto, por sufrimiento, por tristeza. Pero yo quiero también decirle que no solo es tristeza, ni dolor, ni llanto. Hay alegría, bendición de parte de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estamos hablando con el tema la imperdonabilidad. Estamos hablando de este tema, el peligro de la imperdonabilidad. ¿Por qué? Porque es algo crucial. El enemigo ha cambiado su estrategia. Ahora no solamente te están atacando afuera, sino que adentro ha llegado un espíritu de envidia, un espíritu de difamación, un espíritu de calumnia, un espíritu de competencia, un espíritu de amargura. Y en fin, hay algo ahí que no deja ver a las demás personas. Nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Por lo tanto, hay una lucha y embate espiritual. Y nosotros sabemos que este es un embate espiritual.
espiritual. Amado hermano, Dios nos tiene que hablar en esta hora porque quiere despertar al pueblo de Dios. Hay muchos que están heridos, golpeados. Hay muchos que creen que la solución es irse de la iglesia. Yo quiero decirle, no te vayas, detente. Hay algo que tú tienes que aprender en esta mañana y es lo que Dios nos quiere hablar, que tenemos que aprender a perdonar, que tenemos que hacer para perdonar. Muchos me preguntan, hermano, ¿yo qué puedo hacer? No puedo perdonar. Yo quiero decirte que todo es posible para el que cree. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, si el Señor en la cruz del Calvario fue capaz de perdonarnos y decirle al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hace, quiere decir que fue dejado como ejemplo para que tú y yo lo pongamos en práctica. Si Él pudo, también nosotros podemos como sus hijos. Ahora veamos, la palabra dice en Juan, vámonos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 28. Nos habla el Señor y nos dice en esta hora, en el versículo 28, la palabra: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Oiga bien, estaba la mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer, pero Cristo se acercó a ella porque tenía, amados hermanos, quería bendecirla, había necesidad en esta alma y la quería perdonar. Ahora qué interesante cuando vemos esto. Si Jesús no hace sección de personas, Jesús amó a todos por igual. La palabra perdonar en griego es afiemi, significa dejar o abandonar. ¿Sabe qué quería que Dios con esta mujer? Que eso que no la dejaba de ser libre a ella, porque tenía muchas ataduras, porque quizás tenía resentimiento, porque quizás tenía amargura, que lo dejara libre para poder disfrutar de la libertad, para poder disfrutar de la bendición. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que hacer para perdonar? Uno, dejar ir el rencor, dejar ir la sed de venganza, abandonar los sentimientos de dolor, de odio, de rechazo, de indiferencia, dejar ir o abandonar sentimientos de rencor, de amargura, de venganza hacia aquellos que nos han herido, que nos han dañado, hacia aquellos que nos han hecho, amado hermano, la vida tan difícil y del cual hemos derramado grandes lágrimas. Pero yo quiero decirle que solo así nosotros seremos libres y experimentaremos, oiga bien, liberarnos del peso, de esa carga, para que vuelva la alegría entre nosotros, la tranquilidad. Porque cuando una persona está atada a ese sentimiento de odio, de venganza, de resentimiento, no es libre, no puede experimentar la bendición de Dios, no puede experimentar la presencia de Dios, no puede gozarse en las alabanzas, no puede, porque hay cadena, y eso es lo que el diablo lucha para que usted y yo ejecutemos la imperdonabilidad. Mas en esta hora todo Dios nos viene a hablar que toda sombra de duda, el enemigo de nuestras almas, es quien lucha para colocarnos en un estado de falta de perdón. Recordemos, oiga bien, nos recuerda las heridas, te bombardea con sentimiento, te bombardea con pensamiento, te bombardea con recuerdos del pasado. Acá es capaz de darnos, oiga bien, recuerdos, pensamientos acondicionados para que tú y una vez vuelvan esos sentimientos de heridas y surge en ti ese deseo de vengarte. El adversario de nuestras almas, como una estrategia, la utiliza, está tratando de conducirte a la falta de perdón, a mantenerte en esa posición, tratando de que inicies con su mente y corazón la amargura, resentido, odio. ¿Cuántos están cayendo en esta trampa? ¿Cuántos hijos de Dios que Dios a veces los usaba llenos de la presencia de Dios, del poder de Dios, han caído en esta crisis, han caído en las raíces de amargura, han caído en las raíces de falta de perdón, han caído, amados hermanos, en situaciones tan terribles que ahora ya no sienten el gozo del Señor, ahora ya no sienten deseo de orar, ahora ya no son capaces de recibir de aquel hilo divino? No, el enemigo sabe que con esta sagacidad que él usa, con esta arma de la imperdonabilidad, entonces sabe qué hace, sabe que tiene atado al cristiano y no puede liberarse. Ahora es necesario que usted y yo entendamos, porque el enemigo sabe que si usted y yo permanecemos bajo esa condición, corremos el riesgo de que seamos destruidos, porque dice la misma palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Entonces, sabe, Él es astuto, Él conoce la palabra y sabe que nosotros mismos estamos pecando contra la palabra de Dios, porque nos volveríamos espiritualmente impuros, rechazando así lo que Dios ha establecido. Entonces vemos que, ¿qué debemos hacer?
luchar y resistir. Santiago 4:6 nos habla bien interesante la palabra de Dios en el libro de Santiago. Búsquelo, amado oyente. Es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, nos dice la palabra de Dios en el versículo 6. Y aquí le habla bien claro que nos habla el Señor para que nosotros huyamos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe una cosa? El Señor nos está hablando porque el soberbio y el altivo lo ve de lejos. Dios resiste a ese tipo de personas. Y el diablo sabe que cuando a ti hay amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay falta de perdón, te vuelves en ese sentido de esta manera y sabe que Dios te va a rechazar. Pero dice algo bien interesante. Aquí dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, en el versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someternos? Primeramente debemos de someternos a Dios. Usted no puede hacerle frente al enemigo, ni yo puedo hacerle frente al enemigo si no estoy bajo la sujeción de Dios. Tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Resistirle es hacerle frente, es que no le dé ventaja, que tú mantengas tu territorio, que tú mantengas tu mente en la mente de en alto en Cristo, que tu corazón, aunque esté herido, sangrando, que te han dañado, te han apuñalado, pues mejor tirémonos a tierra y pidámosle al Señor que nos sane, que ponga el bálsamo, que nos cure, pero no le demos cabida, amado oyente, a la falta de perdón, a los recuerdos, a los resentimientos, a la amargura, al odio. No, recuerda que Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, cuando era apedreado, oró por quienes lo estaban matando. ¿Sabe una cosa? Qué tremendo, amados hermanos. Estaba siendo apedreado y aún así levantó sus manos, vio los cielos abiertos y Padre le dijo: perdónale porque no saben lo que hacen. Y mire qué tremendo, oró por ellos en vez de maldecirlo. Si recordamos constantemente que Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario, seremos capaces de reconocer que éramos nosotros los inmerecedores de la salvación. Por lo tanto, debemos decidir perdonar a aquellos que nos han ofendido. A través de los siglos, los cristianos han sido claramente heridos, traicionados por sus cónyuges, padres, hermanos en sangre, hermanos en Cristo, vecinos, amigos, colaboradores, maestros, compañeros de trabajo, jefe, en fin, podríamos hacer una gran lista, amados hermanos. Pero recuerden que las mismas multitudes a quienes Jesús alimentó, a quienes Jesús hizo milagros, eran las que gritaban: crucifícale. Estaban allí enardecidas porque Satanás había cerrado su mente y su corazón, hermanos, y en ese momento gritaban toda la euforia, aquellos demonios que estaban alterando a esa gente: crucifícale, crucifícale. Y sin embargo, vemos en actitud de humildad a Jesucristo, en humildad y sinceridad, y le confiesa al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad. ¿Sabe qué, amados hermanos? Buscar en oración es lo más importante. Jesús nos da un ejemplo. En ese momento difícil, en ese momento trivial, Él fue a buscar oración. Él fue a refugiarse en oración, a hablar con su Padre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en los momentos difíciles de angustia, tribulación, cuando ya decimos que no podemos, cuando el diablo te está predicando: andate de la iglesia si aquí no te quiere. Recuerde que quien no ha llevado a la iglesia se llama Jesucristo. Quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí se llama Jesucristo. Reprenda al enemigo de nuestras almas, reprenda todas esas voces satánicas que lo quieren sacar de usted, porque usted y yo no vamos a salir cuando Dios nos dé la orden a un ministerio. No se vaya sin el permiso de Dios, porque va a fracasar. No se vaya con amargura, con resentimiento, con falta de perdón. No, amado oyente, porque el enemigo quiere robarle ventaja. Sabe que usted mismo se está cerrando las puertas para el reino de los cielos. Amado oyente, este es el momento. Yo le invito que verdaderamente busque al Señor. Yo le invito que verdaderamente aprendamos aquí los pasos tan sencillos que es perdonar. Ayúdenos, Dios nos va a ayudar. Usted puede decir: yo no puedo. También yo le digo: yo no puedo. Pero el que me ayuda se llama Jesucristo. Él trae paz. Si usted busca a Dios cantando, orando, adorando a Dios, buscando la senda de salvación, y que su corazón sea renovado y su mente cada día, traerá paz a nuestra vida, traerá gozo, traerá tranquilidad, y el amor fluirá nuevamente en nuestra vida. Amado oyente,
Yo quiero que usted aprenda en esta tarde, en esta hermosa mañana, que Dios quiere bendecirnos. Si usted ha sentido ese odio, ese resentimiento, si usted se ha sentido apuñalado, traicionado, traiga todo eso a la cruz de Cristo. Tráigalo, confiéseselo al Señor. Dígale que usted es impotente, que no puede perdonar por sí mismo, pero dígale que Dios le ayude. El Señor le va a ayudar. El Señor le va a dar la fuerza, el Señor le va a devolver la paz, ese gozo, la alegría que usted necesita en su corazón para que usted sea un hombre y una mujer de victoria. Y estamos hablando con los hijos de Dios. Amado oyente, este es el momento. Si te has salido del evangelio porque estás resentido con Dios, porque te sientes traicionado, amado oyente, por el pastor, por los miembros, por cualquier cosa, ese es el momento. Reflexiona. Quien le interesa que estés fuera del redil de Dios es Satanás. Pero Cristo te está llamando, ven a sus pies, ven nuevamente, porque en Cristo hay victoria y respuesta. Que el Señor le bendiga, amado oyente.